Buenos días, el Señor les bendiga. Hoy es un día muy especial para nosotros, no solamente por la celebración de la resurrección de Jesucristo, sino que junto como iglesia, como congregación, tomaremos la cena del Señor. La cena del Señor es una cena muy importante y está íntimamente relacionada con la cena pascual. ¿Por qué la cena pascual? La cena pascual fue una ceremonia que tuvo el pueblo de Israel y que se celebra anualmente. ¿Qué es lo que están celebrando ellos? Ellos están celebrando la libertad de la esclavitud de Egipto. Se llama cena pascual porque esa noche ellos tenían que sacrificar un cordero y tenían con la sangre del cordero que limpiar los dinteles de sus casas, pintar los dinteles de sus casas y comer el cordero. Esta fue la forma en cómo Dios obró para liberar, para rescatar a Israel de Egipto. Y precisamente esa cena tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos a tomar ahora, que es la cena del Señor. Miren que en Mateo capítulo 26, el verso 2, Mateo 26, verso 2 dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesucristo está apuntando hacia la cena del Señor, pero junto con la cena del Señor, Él está mencionando que en este momento el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, Él sería entregado para ser crucificado. Juan, capítulo 1, al verso 29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, Juan el Bautista está viendo en Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, esa figura que tenemos en el Antiguo Testamento del Cordero Pascual es la misma figura que ahora Juan el Bautista está utilizando para referirse a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos un momento aquí a Juan capítulo 8. Y miremos los versos desde el 33, desde el 31. 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es interesante, Jesús está hablando con judíos que habían creído en él, y Jesús les está diciendo: si ustedes guardan mi palabra, si ustedes conocen la verdad, esa verdad les hará libres. Y la pregunta de ellos: ¿pero libres de qué? No somos esclavos de nada. Pues sí, no son esclavos de Egipto, no son esclavos de Roma, pero sí son esclavos del pecado, al igual que nosotros. Tal vez no somos esclavos absolutamente de nada. La esclavitud se abolió hace muchísimos años, pero sí estamos bajo una esclavitud espiritual. Somos esclavos del pecado. Si practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. Debemos de ser libres. Pablo en Gálatas capítulo 5, el verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, Jesús nos hizo libres a esa esclavitud del pecado. ¿Cómo fue que Jesús nos hizo libres de la esclavitud del pecado? Pues fue a través de la Pascua. Él fue el Cordero Pascual. Él fue quien entregó su vida por nosotros. Primera de Corintios, Pablo en el capítulo 5 habla acerca de esto en los versos 6 al 8. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo está apuntando a Jesucristo.
Jesucristo no tomó la cena pascual, Jesucristo es la Pascua. Jesucristo es el Cordero que fue sacrificado, cuya sangre fue derramada. Esto nos pone a nosotros como un poquitico incómodos, pero ¿saben? En Juan capítulo 6, Jesucristo nos aclara esto un poco. Juan capítulo 6, los versículos 50 al 54, dice: este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Versículo 51. Yo soy, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es interesante porque aquí ya vemos que sí, él tenía que ser entregado en la Pascua al Hijo del Hombre para ser crucificado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero él es ese Cordero que es partido, y cuando habla de la carne está hablando del pan, y su sangre derramada está hablando de la copa. Entonces, ¿a qué nos está desafiando? Nos está desafiando a que participemos de la Pascua, siendo él la Pascua misma. Comer de la carne o comer del pan, porque él es el pan de vida, y tomar de la sangre, tomar de la copa, que es la sangre derramada por nosotros. Lucas, capítulo 22, el verso 14, Lucas 22, verso 14, menciona el autor aquí: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Muy bien, él entregó el pan y la copa y la repartió. Una vez que todos tenían, él tomó el pan y dio gracias por él. Señor Padre Celestial, damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque él entregó su cuerpo para darnos vida a nosotros. Comamos del pan. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tomemos de la copa. Jesucristo es la Pascua. Jesucristo fue entregado para ser crucificado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al tomar de la copa y al comer del pan, tenemos que anunciarle a Él
como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es esta simbolismo del pan y la copa lo que nos recuerda que Él al ir a la cruz entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Amados hermanos, el Señor les bendiga.